la libertad de movilización, la libertad de clero, tiene que ver, como les digo, con una serie de características en las cuales, pues obviamente ya nadie tiene el derecho de decirnos qué hacer, ni qué pensar, ni a dónde tenemos que ir, básicamente. Entonces ahí va la lucha por la libertad, la autonomía, la igualdad y la integridad política. Que básicamente, ya lo que ya hemos visto en las semanas anteriores, la garantía del goce individual de nuestros derechos y de nuestras libertades. Este es un nivel, como les digo, que es operacionalmente, a pesar de que hay complejos problemas en ese nivel, relativamente más sencillo garantizar el tema de la primera, lo que se llama primera generación de los derechos humanos. Pero digamos, las complicaciones empiezan cuando pasamos al segundo nivel, lo que algunos llaman la segunda generación de derechos humanos. Esto ya tiene que ver con derechos que no son individuales, son derechos colectivos. Y ahí empieza un poco el problema, especialmente porque uno de los apellidos de la democracia es la democracia liberal, que se funda justamente a partir del instrumento del capitalismo y que obviamente tiene como uno de los pilares el individuo. ¿Cómo entonces quedamos en ese contexto de defensa de derechos individuales, la defensa de los derechos colectivos? Es una pregunta que no está suficientemente resuelta. Ahí aparecen los derechos económicos, sociales y culturales. En la Constitución de la República de Guatemala, por ejemplo, los primeros 40 artículos, 40 44 más o menos son, doctrinalmente hablando, la de los derechos. Justamente, derecho a la salud, derecho a la educación, y una serie de derechos a la vida, una serie de derechos justamente que se garantizan por la Carta Magna. Y aquí obviamente también hay otros países de justicia social, derecho a la educación, salud, vivienda, trabajo y recreación, entre otros. Aquí obviamente ya empieza a definirse un problema para la democracia, cualquier democracia. Porque ¿qué ocurre con aquellos ciudadanos que no tienen acceso a estos beneficios? ¿Qué pasa con cómo resuelve, digamos, la democracia el problema de la desigualdad? Es uno de los primeros problemas que, digamos, conceptualmente y operativamente hablando, tiene la democracia. Porque en la práctica, a ver, si usted tenga igualdad frente a la ley, digamos, si usted tenga, digamos, acceso a estos derechos, pues no garantiza que sea como una suerte de cheque en blanco. Usted va, digamos, a una institución y dice, mire, yo tengo derecho a una casa, por favor, díganme. Así no opera justamente el sistema. Y de hecho, justamente las teorías liberales, digamos, las que defienden justamente los derechos de los individuos, dicen que si el Estado se propone a repartir, digamos, estos elementos, a la educación, vivienda, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es castigando a los individuos que son más, digamos, más trabajadores y más capaces. Entonces esto, según dicen algunos, es un premio solamente a la gente. Esa es una discusión, por supuesto. Y no quiero, digamos, tomar partido, pero ese es uno de los elementos, digamos, que se discute conceptualmente hablando. Entonces, a ver, ¿qué grado de exigibilidad tienen este tipo de derechos? Es un primer problema. Exacto, digamos, son exigibles al Estado. Primer problema. Y segundo problema, a ver, ¿hasta dónde llega, digamos, justamente los programas de asistencia? Eso obviamente lo que configura son los problemas de asistencia, los problemas, digamos, las políticas sociales de todos los estados, que son un elemento fundamental. Los estados más fuertes y los estados más articulados, que tienen más capacidad justamente de hacer cosas, convirtieron lo que se llamaba justamente la teoría de los estados, ¿cómo se llama? Benefactores. Tienen una serie de beneficios, por ejemplo, si se quiere hacer un trabajo, digamos, un bono o digamos, un seguro de desempleo, y una serie de beneficios justamente para cada una de las personas. El Estado alemán es un Estado muy débil en ese sentido. No es un Estado de bienestar pleno. Tiene algunos servicios, tiene algunos apoyos, pero son prácticamente insuficientes. Si el segundo nivel, digamos, de los derechos es diferente, es complicado, no digamos el tercero. Y ya tiene que ver con derechos, lo que llama la tercera generación, que tiene que ver con la cultura. Derechos de los pueblos o de la solidaridad. Derecho a la libertad cultural, cooperación a la solidaridad. Aquí tenemos en Guatemala, y todo el mundo lo sabe, un problema fundamental de la democracia guatemalteca. Porque si usted revisa la Constitución y si usted revisa las principales leyes del país, pareciera que fuera un país monolítico. Para iniciar tenemos una sola, digamos, un solo idioma oficial. Cuando aquí tenemos idiomas, digamos, que vienen de la tendencia maya. Entonces aquí tenemos un problema fundamental. No estamos adecuadamente reconociendo el derecho de la tercera generación, el derecho, digamos, de la diversidad cultural.
Y eso hace justamente que nuestra democracia tenga un primer problema. De hecho, si ustedes revisan, por ejemplo, las discusiones que hubieron en Bolivia, con la reforma a la Constitución, ustedes revisen, y uno de los principales problemas que tuvo la discusión en Bolivia fue justamente que los bolivianos trataron de introducir dentro de la Constitución el derecho justamente a los pueblos. Y eso hace cortocircuito con este primer nivel de la democracia. La otra pregunta que ustedes pueden hacer es cómo garantizamos derechos culturales y a la vez cómo garantizar los derechos individuales. Eso significa justamente que si una persona dentro de una etnia dice, a ver, yo no me quiero, digamos, regir por los derechos de los pueblos, que lo puede hacer, o viceversa. Si los ciudadanos dicen, mire, yo no quiero regirme por estos derechos, o regir por los otros, también puede hacerlo. Pero entonces, a ver, ¿cuál es la primacía, digamos, de esos derechos? ¿A cuál se le da primacía cuando entran en conflicto? En la democracia liberal, usualmente, se le da primacía al derecho individual. Siempre que el derecho colectivo no entre en colisión con el derecho individual, pues obviamente se puede respetar el derecho colectivo, pero la operación es bastante complicada. El ejemplo que tenemos nosotros es en México, justamente. Por ejemplo, este nivel, digamos, tercer nivel, usualmente algunos llaman derecho de los pueblos o derecho de la costumbre. En México se institucionalizó justamente el derecho normal, digamos, el derecho individual, el derecho que garantiza las constituciones con el derecho de la costumbre a través de una ley que se llama la Ley de Usos y Costumbres de Oaxaca. Pero hay una cláusula, como les digo, de armonía, en la cual cuando una persona no quiera, digamos, seguir las reglas del derecho de la costumbre, pues obviamente se va a pasar al otro sistema. Ayer, digamos, justamente de eso se habla en algunos lugares cuando se habla de autonomía étnicas o de autonomía, digamos, territoriales. Pero eso, en Guatemala todavía se ve como mucha desconfianza y todavía estamos a años luz de existir ese proceso. Cuando las agentes, hace un par de años, o como meses más bien, se estuvo tratando de discutir el tema de la propuesta de reforma constitucional, el primer elemento que se discutía justamente era ataque en el tema de la multiculturalidad. Entonces, Guatemala tiene todavía, digamos, una tarea pendiente de resolver con respecto a este tercer nivel. Y la cuarta generación de los derechos es justamente más reciente. La derechos de los, digamos, vinculados al desarrollo tecnológico y científico. Y ahí nos referimos, por ejemplo, a la controversia del caso Snowden, que lo conocemos, agente o más bien contratista de la CIA, de la CIA justamente, que demostró justamente que los Estados Unidos estaban teniendo un programa de espionaje a nivel de redes sociales, a nivel, digamos, de Internet. Esto es una violación a este justamente derecho, que es el derecho justamente a la privacidad, el derecho justamente a la utilización, digamos, de estos recursos para, pues obviamente, con nuestras tareas. Pero también tiene que ver con la violencia. Ustedes saben que con el desarrollo tecnológico ahora es mucho más fácil, por ejemplo, clonar personas, manipular, digamos, todos los géneros y manipular todos los tipos de géneros. Entonces, si no se mantiene, digamos, eso éticamente, pues obviamente puede tener consecuencias muy menores. Ese es un nivel, digamos, que para Guatemala parece todavía muy lejano, pero, de nuevo, digamos, aquí hay un problema fundamental. Justamente en este caso del nombre se demuestra hasta dónde puede el Estado, digamos, y las colectividades, pues obviamente monitorear este tipo de actividades, porque a través de Internet se ha demostrado también cosas perversas. Son organismos así, por ejemplo, terrorismo y una serie de elementos que probablemente, digamos, son perseguibles. Pero entonces aquí, de nuevo, ¿cómo hacemos para garantizar los derechos individuales y obviamente garantizar un mínimo de seguridad para las autoridades? Si ustedes se dan cuenta, en todos esos cuatro niveles, pues obviamente hay un conflicto. Y hay muchas dimensiones que se abren en cada uno de estos niveles que la democracia justamente debe dar respuesta. Los derechos de primera generación, como dicen ahí, son los más claros y precisos, corresponden a nivel individual, como les digo, es más operativo. Los de segunda a cuarta son derechos justamente que son mucho más complejos, porque tienen que ver con una mezcla de derechos colectivos y derechos individuales que no han sido adecuadamente, digamos, protegidos entre ellos. De hecho, digamos, el problema fundamental de los derechos humanos es cómo se tutelan, cómo se garantizan los derechos, cómo se aparece, digamos, cómo hacemos para que el aparato institucional o el sistema democrático
seguramente logre garantizar todo este cumplimiento de los derechos. Eso es un problema todavía teórico. Ya ustedes lo que dice Marshall con respecto a uno de los... Obviamente toda esta discusión de derechos está en la base del concepto de ciudadanía. Usted supuestamente cuando nace, es ciudadano del país. Y usted cuando cumple años, digamos 18 años, usted es titular de pleno derecho, digamos, de esos derechos que le otorga justamente la ciudadanía a la cual usted pertenece. Marshall define esta ciudadanía como un estatus otorgado a aquellos quienes, digamos, miembros plenos de una comunidad. Todos quienes poseen el estatus son iguales con respecto a los derechos y deberes por los cuales los localizamos. Son iguales, es decir. Pero ese estatus es complejo, porque en la realidad no somos iguales. Entonces, esa igualdad en donde se ubica. Solamente es una igualdad jurídica, una igualdad, digamos, teórica. No existe un principio universal que determine lo que aquellos derechos deben ser, pero en la sociedad en la que la ciudadanía es una institución desarrollada, se crea una imagen de un ciudadano ideal, a partir de la cual se mide su adquisición y se aspira a ese ideal. El concepto de derechos, como decíamos, es un ideal. El concepto de ciudadanía, digamos que obviamente hace valer todos estos derechos, es un ideal. Y en la práctica, también es el problema en la realidad es cómo hacemos para que ese ideal, pues obviamente pase de esta forma a la realidad. El estatus de ciudadanía, entonces, como veía, el sentimiento de pertenencia. Si nosotros somos iguales, de la ley vamos por lo menos, a lo mejor no somos iguales frente a lo que digamos, la realidad. Algunos quisieran, por ejemplo, entre todos los presentes, una contabilidad para ver, así muy sencilla, ¿no? Sin meternos en mayores problemas. A ver, aquí todas sus billeteras, por ejemplo, y se cuenten a ver cuánto dinero tiene cada uno en la bolsa. Va a haber una escala de gradación, entre los que tienen más y los que no tienen nada. Lo mismo ocurre en las democracias. No hay igualdad. Y además, incluso debemos saber si vieron ustedes en camionetas que vinieron en carro, qué modelo de carro, digamos, o incluso un celular, que celular de modelos que están más recientes, etcétera, etcétera, que conformamos con ellos. Hay muchas realidades diferenciadas que nos hacen diferentes, por supuesto. Pero, si nosotros tenemos un estatus de igualdad, supuestamente esas diferencias no les importaría al sistema, supuestamente. Y si todos, por ejemplo, tenemos una controversia en este salón y vamos a un tribunal, el tribunal debería tratarnos a todos por igual. Entonces, ese estatus de que somos iguales ante la ley debería generar esa pertenencia a una comunidad. Lo que hace el estatus de ciudadanía es pertenencia a una comunidad. Y si somos pertenecientes a una misma comunidad, hay reglas de tratamiento, de inclusión y de apoyo mutuo, digamos, entre la comunidad. Entonces, el objetivo no es la abolición de la desigualdad real. Eso sería crear una sociedad igualitaria. Eso es imposible, realmente no hay sociedades igualitarias. Sino solamente que los conflictos y que cuando hay, digamos, diferencias, todos los miembros de la comunidad sean iguales. En la democracia, por ejemplo, debe ser un ciudadano con voto. Eso significa que el señor que tiene más dinero como el señor que tiene menos, todos usualmente deberían tener el mismo equilibrio en la sociedad. Por supuesto, ustedes van a decir que es la teoría, pero así obviamente debería operar en la práctica. Igualdad ante la ley, lo que le explica igualdad económica. El segundo nivel de la discusión justamente es, como ustedes recuerdan que pasamos por una definición de Bobbio sobre la democracia procedimental. Bobbio tiene un libro que es muy famoso, uno de los libros quizás más famosos o más reconocidos como un clásico de la teoría social, la teoría de la democracia, que se llama justamente El futuro de la democracia. Y él habla ahí de lo que él considera que son las promesas incumplidas de la democracia. O sea, no solo es un problema conceptual de derechos, digamos, y de cómo se opera para reconocer estos derechos, sino también un problema de que la democracia en sí misma tiene problemas para solucionar estas promesas. Por ejemplo, ustedes digamos, dan cuenta, todo tiene que ver con esa noción de gobierno del pueblo, digamos, y de todos, con la institución del pueblo. El primer es el paso del individualismo al pluralismo. Esto significa que pasamos de ser seres individuales a crear comunidades plurales en donde se reconoce el papel y el lugar de cada uno de los miembros de la comunidad. El paso del interés particular al interés general. El problema fundamental de las democracias es que muchas veces hay, contradiciendo justamente al ideal,
muchas, digamos, personas individuales que tienen tanto poder, obviamente pueden tener la capacidad de arrogarse la capacidad de hablar en nombre de todos. Si ustedes revisan, por ejemplo, la lista de Forbes, de los mayores millonarios del mundo, se van a dar cuenta que muchos de estos millonarios cuentan más que todos los otros juntos, incluso cuentan más que el Estado de Guatemala, que ganan mucho más que lo que puede tener el Estado de Guatemala en capacidad de capacidad de moverse. Entonces, obviamente, eso lleva a que en el mundo el interés particular parece que frecuentemente se impone al interés general. Del poder de un poco hasta el poder de todos, básicamente también lo mismo. Cuando va creciendo el poder económico, el poder político, y obviamente el poder de la sociedad. De la decisión sectorial a la decisión colegiada. El problema, digamos, de la democracia es que muchas personas hablan en nombre de la democracia, cuando muchas veces también están defendiendo solamente intereses que tienen que ver más con el poder de pocos, intereses particulares, etcétera, los intereses sectoriales. Y del sectarismo al ejercicio transparente del poder, perdón, del secretismo, que es obviamente un problema también en la democracia. Y del ciudadano pasivo al ciudadano activo. En este último punto me gustaría reflexionar justamente, como lo que decía un colega, el señor que vino hace tiempo, que me dijo, mira, cuando vemos siempre me dicen todos los analistas que el país ya no va más, que la práctica realmente aquí ya no avanzamos, ¿verdad? Y que va a haber, ya tocamos fondo, y por lo tanto va a haber un estallido social, al estilo de lo que ocurrió en Brasil. Y después de un tiempo, él me decía, mira, esos profetas de verdad me parece que no tienen razón. Hasta de todo, se revisan los últimos años cuántas cosas inimaginables han pasado. ¿Cuándo ha habido ya no ese estallido social? La pregunta sería, ¿será que va a haber un estallido social? ¿O será ya que tenemos ciudadanos pasivos todavía en nuestra Guatemala que no se han empoderado justamente de sus derechos y que por lo tanto realmente no va a pasar mayor cosa? Vean ustedes, solo en un nivel que hace un poco tiempo estábamos discutiendo con unos colegas periodistas, el tema, por ejemplo, del derecho que tenemos ahora, garantizado por la ley, del derecho a la información. Por supuesto, si usted analiza la ley de acceso a la información, usted se da cuenta que esta ley tiene deficiencias, que va a ser muy difícil si ustedes la lleguen a la práctica. Pero de todas maneras, eso no explica por qué la gente no sigue exigiendo sus derechos. Hay procedimientos, hay mecanismos supuestamente, digamos, para exigir esos derechos. Obviamente, como les digo, las instituciones de hacen las bestias, la gente no quiere dar información, etcétera, etcétera, pero si la gente estuviera protestando y la gente estuviera utilizando ese canal más, a lo mejor obligaría a que Santiago se fuera moviendo. Pero no, está la ley, está el derecho, y la gente justamente no lo utiliza. Pues en esta cita de Bobbio, digamos, que a estas alturas ustedes se han dado cuenta justamente que el concepto de democracia es policémico y el concepto de democracia es bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que puede garantizar la democracia? Ya sé lo que dice Bobbio, de nuevo volviendo a Bobbio. Por encima del hecho de que cada grupo tiende a identificar los intereses nacionales con los intereses de su propio grupo, existe, dice Bobbio, algún criterio general que permita distinguir el interés general del interés particular de de aquel grupo o de la combinación de intereses particulares del grupo que se ponen de acuerdo entre ellos en detrimento de otros. Por ahí empieza el mundo. Cuando yo les pedí justamente que ustedes hicieran mentalmente, digamos, que explicaran también justamente cuál era el apellido de la democracia que ustedes prefieren, pues ahí es una realidad. Y si ustedes son representantes de algún sector, pues obviamente quisieran que esa realidad se extrapolara a toda la población. Por ahí empiezan por ahí empiezan con los 550 apellidos de la democracia. Cada grupo va a tratar de identificar como interés nacional que se cumplan sus propios intereses. Y obviamente entonces podemos tener muchas realidades diferenciadas. ¿Cómo ponemos todas estas realidades de manera que sean compatibles? Es un problema de la democracia. En la disputa tradicional sobre la mejor forma de gobierno, la democracia ha estado colocada casi siempre en el último lugar, justamente en virtud de su naturaleza de poder directo del pueblo o de las masas, a los que por general se les han incluido las peores vicios: libertinaje, incontinencia, ignorancia, incompetencia, insensatez,
agresividad y tolerancia. También hay un miedo a la democracia, un miedo al poder popular, justamente. Que eso se manifiesta también en todas partes. Y obviamente, por eso es que en la teoría política, como bien dice aquí, justamente durante mucho tiempo se consideró, se realiza a los clásicos griegos, en una acerca que la democracia era la que más le tenía miedo. Por ejemplo, si ustedes revisan por qué Atenas, que fue justamente lo que puso en práctica la democracia directa, porque Atenas justamente, más bien, era, digamos, justamente entró en crisis, justamente por, digamos, esta democracia. Y en la guerra entre, digamos, de los Estados-nación, entre Atenas y Esparta teníamos sistemas de gobierno mucho más autoritarios, era más eficiente. En la guerra, obviamente, muchas de las asambleas que se dieron, digamos, en Atenas, llevaron a la derrota justamente de Atenas. Entonces, por eso, cuando tenemos justamente esas realidades, pues, obviamente, los teóricos de la política, justamente en la antigüedad, otorgaban un criterio, digamos, de reserva. Digamos, adelante. Y aquí nos vamos acercando ya, en alguna medida, a la realidad de América Latina y a la realidad de Guatemala sobre, digamos, la democracia. Dice, en América Latina, las instituciones formalmente democráticas y los procedimientos y la administración constitucional de los derechos ciudadanos existen a la par de la devaluación persistente de gente indígena, mujeres, el hombre y el joven, quienes enfrentan barreras objetivas para la participación en el proceso institucional de un Estado y una democracia que en términos prácticos trabaja mayormente con un traje hecho para hombres, para blancos, con mestizos, para los que tienen trabajos estables, para adultos. Si se dan cuenta, como alguien me decía en la mañana, pues es una democracia tachada, es una democracia deficitaria, que es otro de los apellidos que tiene la democracia. Es una democracia de baja intensidad también, que dicen algunos, porque en la práctica no ha cumplido justamente esa realidad para muchos ciudadanos, para los que están en el campo, por ejemplo, para las mujeres, para los jóvenes, para los indígenas, etc. Entonces aquí tenemos obviamente un problema con la democracia. Y entonces, de nuevo volvemos a Kinsika, que Kinsika es uno de los autores que habló sobre el tema de la ciudadanía multicultural, esa capacidad que tendría la ciudadanía y la democracia, por lo tanto, reconocer derechos diferenciados. La posibilidad de inclusión garantizada por la acción de las instituciones estatales es la esencia de la ciudadanía en la base fundamental de la democracia. Ya es lo que dice Kinsika, y este libro se llama ciudadanía multicultural. La ciudadanía no es simplemente un estatus legal definido por un conjunto de derechos y obligaciones. O sea, aquí es donde está el concepto, de lo que yo les voy a hablar y lo que los siguientes semanas los especialistas van a hablar. ¿Por qué empieza con una clase de democracia en un curso de derecho electoral? Porque obviamente lo electoral y los derechos trascienden lo jurídico, tienen que ver también con realidades sociales y realidades políticas. Entonces, como dice que implica, es también una identidad, la expresión de la pertenencia a una comunidad política. Entonces, en la medida que nosotros trabajemos y mejoremos justamente estas normas y esos, digamos, mecanismos de estatus legal, solamente vamos a tener una comunidad política mucho más sólida. Y la pregunta aquí entonces al final de esta primera parte es, a ver, si estamos hablando de la posibilidad de inclusión y de la posibilidad también, digamos, de la identidad, ¿qué garantía tenemos todos y cada uno de nosotros de ser incluidos por el sistema? O, en esta fotografía, digamos, ¿qué garantía tienen estos niños de que la democracia les va a dar un lugar? ¿Será que les está dando un lugar adecuado en esta sociedad? Creo que la respuesta es por su propio hecho. Por eso se necesitan los programas sociales. ¿Para qué? Para dotarle a estas personas justamente la posibilidad de tener un mínimo de condiciones que les permitan acceso como personas libres, como personas, digamos, de iguales derechos en una sociedad. Y eso no lo estamos haciendo. Por eso es que vamos a empezar a hablar justamente del problema de la pobreza. Vean estos números. A ver, ¿cómo podemos conectarnos, digamos, con el tema de la ciudadanía pasiva? Y no. ¿Cómo no vamos a tener una ciudadanía pasiva si tenemos más del 60% de la población que lo primero que le interesa es tener que comer? Y digamos, también tener, digamos, algo que tener en la masa, digamos, en la noche. Esto de la democracia y la participación y todo parece un lujo para ese tipo de personas. Entonces, esto es lo primero que tiene que resolver la democracia. Gracias.
Vean ustedes, a pesar de todo eso, Sartori y los teóricos de la democracia siempre son muy, ¿cómo se puede llamar? Muy optimistas con la democracia. Y aquí lo dicen. Un sistema democrático es ubicado por una deontología democrática, o sea, es decir, un ideal que se va moviendo. Y por ello la democracia es y no puede ser desligada de aquello que la democracia debería de ser. Es como el horizonte. Usted se mueve 10 pasos y el horizonte se mueve 10 pasos. Usted nunca va a alcanzar el horizonte. Entonces, en la práctica, el conjunto de la democracia, el conjunto, digamos, de realidades que la democracia promete, pues parece inalcanzable en alguna medida. Pero lo que dice la teoría es, a ver, por lo menos nos sirve, digamos, de horizonte para saber a dónde caminar. Una experiencia democrática se desarrolla a otra sobre el desnivel entre el deber ser y el ser, a lo largo de trayectoria asignada por las aspiraciones ideales que siempre van más allá de las condiciones reales. O sea, lo que les estoy diciendo es, a lo mejor, particularmente en Guatemala, hay muchos más problemas que en otras sociedades, pero esto que estamos hablando es un problema de todas las democracias del mundo. Entonces, empecemos también. No puede la democracia cumplir sus expectativas, a nosotros dentro de la vida, a veces al manejo de las bellas teorías de las grandes conceptualizaciones de Roma como castillo de naipes. Entonces podemos quejarnos de no lograr increíbles desbocamientos y no tener la capacidad de abrirnos las redes de nuestros conceptos y de nuestros paradigmas. Tiene que ver también con un problema conceptual. Y ahora sí, entremos de lleno en el tema de la discusión. Es uno de los temas fundamentales que me gustaría justamente atravesar en esta conferencia, porque es uno de los problemas que quizás más amenaza la democracia en América Latina. Y Guatemala, así, por supuesto, digamos. Para principiar, hay que decir que la exclusión no es un elemento, digamos, específico de esta sociedad. Es un problema del capitalismo mundial y de la sociedad global. Como ustedes bien dicen, por ejemplo, como ustedes pueden ver en este informe del transporte, la dinámica normal del capitalismo es la ampliación de los, digamos, de la brecha entre ricos y pobres. Si ustedes se pueden dar cuenta, en el mundo, la distribución de la riqueza se parece a una caja de champán, en donde la parte más gruesa es, digamos, la concentración de la riqueza, y obviamente un número muy pequeño de personas tienen acceso a esa riqueza. Y la parte más larga, que sería como la parte, digamos, de la copa, digamos, que sostiene la copa, es justamente la parte que le toca a la mayoría de nosotros. Entonces nos queda un porcentaje mínimo de recursos. Entonces la distribución, digamos, de la riqueza en el mundo, que parece como el vino de champán. Ya ustedes, por ejemplo, en América Latina, la desigualdad es aún mayor. Ustedes saben que América Latina tiene sus dos honores, es la región más desigual del mundo, y además la más violenta. Pero para que sigamos, nosotros profundizando en ese tema. Guatemala, no sé, la primera Guatemala, en América Latina, en la Centroamérica, es, digamos, el país que tiene, ustedes se dan cuenta, la mayor desigualdad. Y de hecho, como vamos a ver en la siguiente esquina, durante un tiempo nosotros le quedamos a Brasil. Nosotros no le ganamos a Brasil en nada, pero en esto sí le ganamos. Brasil era el país más desigual de América Latina. Pero en estos momentos, justamente, Brasil ya dejó de ser el país más desigual de América Latina. El país más desigual ahora de Guatemala, paradójicamente, ¿no? Y esto nos mete, digamos, en un problema muy serio. ¿Cómo se procesa de nuevo la promesa de la igualdad en un país que es altamente desigual? Es una gran pregunta. Y de nuevo, digamos, ustedes se van a dar cuenta en la exposición que la desigualdad es un sistemático y, digamos, un sistemático problema para la democracia, porque luego que va generando es un lento socavamiento de la institucionalidad democrática. Y de hecho, por eso, precisamente, bueno, en este elemento, digamos, del Banco Mundial, se relata justamente, pues, cómo se manifiesta esta desigualdad. Una familia guatemalteca que se ubica en el interior de la distribución del ingreso tiene un promedio de 3 hijos, mientras que por la partida en el instituto superior tiene 4.5 niños. En el primer hogar, 4.5 personas viven en cada cuarto, comparado con 1.6 en el segundo. El primer hogar tiene 55% de probabilidad de tener una conexión de agua y 49% de probabilidad de tener acceso a la electricidad.
está, pues, obviamente ya manifestando sus